Los europeos ahora mismo están escondiendo sus colitas y haciéndole saludo a su amo y maestro, Donald Trump, pero muy pronto se darán cuenta de que el líder de la manada ya no los aprecia tanto como lo hacía antes. Por lo tanto, los europeos ahora mismo deben estar dándose cuenta de que están en lo que debería ser una pesadilla. Los países europeos, al igual que Israel, se metieron en esto, se ataron a la caravana, se volvieron tan dependientes de los Estados Unidos como su protector militar, su socio económico y su garante político, que uno a veces podría decir que es una relación un poco tóxica. Es una relación de tanta dependencia que casi podría compararse con la de un parásito y un huésped, donde uno absorbe todo lo necesario para sobrevivir mientras que el otro apenas se mantiene de pie. Y ahora tienen un amo que tiene todo el interés en romper con eso. Va a hacer un trato con el presidente ruso, con Vladimir Putin, y ellos ya lo saben y ya lo ven venir. De hecho, será un acuerdo para terminar con todo esto, por lo menos ponerle fin a las hostilidades que están teniendo lugar en Ucrania, porque al fin y al cabo Ucrania para el imperio es simplemente como un trozo de caña. Una vez que no tiene más jugo, simplemente escupe el bagazo. Lo peor de todo esto es que cada persona en una posición de poder en Europa, porque no se le puede llamar líderes, pero cada persona o cada individuo importante en términos políticos en Europa se ha alineado con el proyecto Ucrania, se ha comprometido hasta el cuello con el proyecto Ucrania, que ahora no encuentra ni siquiera la salida. Las únicas excepciones que yo puedo identificar, que son muy mínimas, son, digamos, los húngaros y un poco los checos, y así sucesivamente, pero los demás están todo en esto metido hasta el cuello, y por eso vea al señor Macron en Francia, que no tiene ninguna aprobación, es más bien un lastre político, no tiene futuro. Es incluso más patético ver al señor Starmer en Inglaterra, corriendo por ahí tratando de mantener una guerra en la que siempre fue un socio menor y no tenía influencia real. El señor Olaf Scholz en Alemania, que ya está, digamos, en su camino de salida porque cometió el mismo error. Por cierto, noté que el señor Olaf Scholz, para conseguir algo de ventaja en las elecciones que van a tener lugar en Alemania, tuvo que voltearse y ahora mismo parece que está actuando como si fuera anti-Trump. No sé si se dieron cuenta, pero está tan desesperado que está tratando de cambiar de rumbo justamente a mitad de camino. No creo que engañes a muchos de los votantes alemanes con esa táctica. Puede que sí, pero no lo creo. Es demasiado poco y demasiado tarde. Descalificó las acciones que ha tomado el presidente Trump, y de hecho calificó a Trump como un señor que está teniendo ambiciones expansionistas por querer tener la fuerza necesaria para apoderarse de otros territorios. Es muy raro, ¿sabe? Porque está peleando con el señor Putin por lo mismo, y de repente tu gran aliado, tu amo, habla de más territorios que involucran a más personas que de hecho que de las que están involucradas en el conflicto que tenemos en Ucrania. Es una locura lo que hacen estas personas, debo decirle, y es económicamente eh, no viable, debo decirle. Europa se está hundiendo entre los Estados Unidos por un lado y por otro China, porque Europa no tiene futuro en términos político, militar, económico, depende de los Estados Unidos. Entonces, si los Estados Unidos los echa, pues está prácticamente perdida, ni siquiera hablar en términos tecnológicos. Es un proceso que se está volviendo bastante obvio, ¿sabes? Estados Unidos tiene su tecnología avanzada, pero los chinos están a la par con los estadounidenses y los europeos que tienen. Bueno, tengo un amigo que anda por Europa explicando cómo la economía de Europa está tan desastrosa. Y debo decirle que es un amigo economista y político, porque resulta que es ambas cosas. Él se refiere a Europa, a su continente, como estúpido. Quiero decir que es un poco exagerado. Es un tipo muy inteligente, lo conozco bastante bien y de hecho he leído sus trabajos, pero él es el único, así como fue el único que defendió que salvar a Grecia no era salvar a Grecia, era salvar a los bancos franceses y británicos y por supuesto los bancos alemanes. Debía, en aquel entonces, esos países debían mucho dinero que el gobierno europeo le dio al gobierno griego con las condiciones de que lo usaran para pagar a los bancos, aquellos bancos europeos e ingleses. Eran, digamos,
Europa, que estaba dependiendo de Grecia, porque Europa estaba cuidando, perdón, Grecia estaba cuidando a Europa simplemente con la espalda de Grecia, moviendo el dinero, digamos, por ahí sin límite, y al menos ese individuo que yo le mencioné tuvo el valor de decirlo. Por eso, de hecho, tuvieron que desecharse de él. No se podía permitir que se dijera tal cosa, pero bueno. Creo que se está gestando una crisis bien profunda en Europa. Creo que vamos a ver un verdadero tumulto político en toda Europa, al igual que aquí también en América, porque los acontecimientos aquí no son tan diferentes que lo que tenemos allá en Europa. Los demócratas y los republicanos, por ejemplo, en los Estados Unidos, abrieron el camino para el teatro de Trump, y ahora estamos viendo ese mismo proceso en toda Europa, ya sea que la nueva caravana venga de la izquierda, como en el caso de Francia, o que venga de la derecha, como en el caso de Alemania. Va a haber la misma historia básica desarrollándose en cada rincón de Europa. Esto va a ser otro clavo en el ataúd del imperio americano, que de hecho ya está en declive, porque su socio menor, Europa, se va a convertir en un gran problema, y no va a ser, digamos, un aliado muy fiable. Será más bien un lastre que va a arrastrar a los Estados Unidos hacia el abismo. Europa pasará de ser un socio estratégico a un peso muerto para los Estados Unidos, o más bien una especie de huésped que ya no aporta, pero sigue exigiendo apoyo. El foco de lo que considera la guerra en Ucrania siempre ha sido desde el interés europeo, porque esos son siempre los principios que los europeos han venido predicando, que la guerra en Ucrania debe ser detenida, porque si no se detiene, entonces Rusia marcharía hasta su frontera. Y yo creo que la guerra en Ucrania no ha debilitado a Rusia, como ya todos sabemos. De hecho, como hemos visto, ya todos sabemos, lo ha fortalecido. Rusia ahora es mucho más fuerte que antes en términos económicos, políticos y militares, pero lo que ha hecho es precisamente debilitar increíblemente a Europa y a la otra y a la OTAN en general. Yo creo que la pobre OTAN está como una vaca directa al matadero. No hay nada, digamos, que lo salve, excepto otro comprador que lo ofrezca a un precio mejor, y lamentablemente creo que no existe ese comprador que quiera ofrecer un precio a la OTAN. No creo que sea posible, digamos, llegar a un acuerdo entre el presidente Putin y el presidente Trump sin que el presidente Putin logre todos los objetivos especificados en la operación especial militar en Ucrania. Porque yo creo que una forma de resolver esa situación es mediante las negociaciones, pero si Occidente no está dispuesto a hacer las concesiones necesarias, yo creo que el conflicto va a seguir para largo, porque la guerra creo que va a seguir en curso. Cuando un lado está ganando, que por supuesto es Rusia, que finalmente está limpiando con el ejército ucraniano, no puede haber ningún tipo de acuerdo. Solo hay un ganador, y ese ganador parece que no es Occidente. No hay tal cosa como un alto el fuego como los occidentales están promoviendo, o algún plan de un acuerdo posguerra o cosas por el estilo, porque el acuerdo, considero yo, debe hacerse en el campo de batalla, tomando en cuenta las condiciones del terreno, no de manera diplomática o de manera caprichosa como Occidente suele hacer esos acuerdos. Así es, digamos, que lo único que puede hacer el presidente Trump es decir que no vamos a gastar más dinero americano en este conflicto que tenemos en Ucrania. Eso es lo que va a decir, considero yo, y de hecho, lo que ha dicho, a lo que han dicho algunos de los representantes de su gabinete, de sus ministros. Ellos han mencionado que si Europa realmente siente que lo mismo que dice el líder de la OTAN, de que si América pierde la guerra contra Rusia en Ucrania, entonces Putin marcharía directo hacia el Océano Atlántico y destruiría Europa. Entonces, ellos dicen que si ese es el caso, entonces el gabinete de Trump ha confirmado que, bueno, si así es como están las cosas, si quieren dinero y apoyo estadounidense, entonces tienen que comprar bonos enormes, en enormes cantidades, bonos de tesoro de los Estados Unidos. De hecho, tienen que pagar la guerra en Ucrania, porque este es un conflicto de ustedes, no un conflicto que nosotros lo generamos, por lo que estamos viendo cómo los Estados Unidos poco a poco se está alejando a sí mismo del conflicto que tenemos en curso, por lo que dice Trump es que no está
dispuesto a que esta guerra continúe con Rusia, no está dispuesto a declarar la guerra a Rusia. Queremos la paz. Yo creo que ese es el mensaje que el presidente Trump le ha enviado a los rusos. Esta guerra es de Europa contra Rusia, no de los Estados Unidos contra Rusia. Los países de la OTAN en Europa deberían pagar la guerra porque al fin y al cabo es su guerra. Y nosotros, los estadounidenses, dice el presidente Trump, debemos mantenernos alejados. Y claro, ¿cómo se paga una guerra? Pues necesita armas y las industrias de armas en toda Europa han sido destruidas casi por completo debido a las sanciones que los Estados Unidos puso contra Rusia. Así que esto significa que Europa está haciendo un enorme pago a los Estados Unidos, además de una reducción en el tipo de cambio, porque el euro está perdiendo valores drásticamente frente al dólar. Y Europa, yo creo que va a quedar en ruinas antes de que este conflicto culmine. Puedo imaginar, digamos, a muchos de los seguidores de Trump diciendo, bueno, esto es genial, somos multimillonarios, podemos entrar y comprar las industrias europeas a precio de ganga, a precio de vaca muerta, porque podemos comprar todas aquellas empresas europeas a un precio bastante barato. Es casi, sí, desde la perspectiva de Europa y de muchos inversores estadounidenses, la guerra en Ucrania se trata simplemente de hacer un jaque mate a toda Europa y permitir que una gran toma de control ocurra. Los demócratas y los republicanos abrieron el camino para el teatro de Trump, como mencioné anteriormente, y ahora están viendo ese mismo proceso, no solamente en Europa, cuando lo vemos en términos de país, sino en Europa cuando lo vemos en términos de alianza militar, como en el caso de la OTAN, ya sea que la nueva cara venga de la izquierda, como suele venir, o de la derecha, yo creo que el resultado va a ser el mismo. Alemania y Francia van a sufrir cambios políticos muy significativos en las próximas elecciones. Esto va a ser otro golpe más a los Estados Unidos y a sus aliados europeos, a sus satélites europeos. Europa se va a convertir en un gran problema que no va a ser viable para a los Estados Unidos. Creo que eh, es muy importante mencionar esa parte. Europa no tiene ninguna viabilidad en términos económicos, políticos y militares si los Estados Unidos decide abandonarla. Ese glorioso experimento de integración económica, política y social que al parecer ha decidido competir con sí misma para que se colapse primero, ya sea su economía o su credibilidad. La guerra en Ucrania, lejos de ser la gran estrategia para debilitar a Rusia, ha resultado ser el mejor plan jamás diseñado para convertir a toda la Unión Europea en un paciente terminal con cáncer. Y lo mejor de todo es que ni siquiera hace falta de que Rusia se esfuerce demasiado para terminar esta guerra, porque Bruselas y Washington están haciendo un trabajo excelente en autodestruirse. Mientras en la Casa Blanca se debate entre mandar más dinero a Ucrania o guardarlo para una futura guerra con algún otro país que todavía no se han dado cuenta que tiene petróleo. Europa enfrenta una dura realidad porque, seamos honestos, la guerra con Putin no está vaciando los arsenales rusos, sino los arsenales europeos. Y aquí, digamos, es donde el presidente Trump entra en juego con su enfoque de America First. Europa siempre como último. Según él, esta no es la guerra de los Estados Unidos, sino más bien una guerra de Europa. Así que los europeos deberían pagar por ella. Claro, tiene todo el sentido del mundo, porque si alguien te obliga a entrar en una pelea callejera y te promete ayuda, yo creo que lo lógico es que cuando ya estés todo golpeado, te diga que por lo menos eh, él paga la ambulancia y te lleva al hospital. Y si pensaba que esto no se podía empeorar, la industria militar europea ha sido básicamente borrada de la faz de la tierra por las sanciones que los Estados Unidos han implementado y por las acciones que los europeos también han tomado, como en el caso de Rusia. El resultado, Europa necesita armas, pero no puede fabricarla, no tiene la forma. Así que, sorpresa, de repente a los Estados Unidos les conviene este negocio. Es un negocio redondo para aquellos líderes estadounidenses y un desastre, por supuesto, para los europeos. Es como si hubieran diseñado un esquema piramidal geopolítico y Europa estuviera en la base, sosteniendo todos los miembros norteamericanos que se ríen en la cima. Ahora, ¿cómo se financia esta guerra interminable? Es bastante fácil, comprando bonos del Tesoro estadounidense y con la caída del euro. Trump dice que
querer un dólar más barato para ayudar a la economía americana está haciendo exactamente lo contrario. El dólar se está disparando, el euro se desploma y Europa se convierte de repente en un outlet de lujo donde los multimillonarios de Wall Street pueden comprar empresas a precio de vaca muerta. Viva la soberanía económica, pero hay más. Dado que los gobiernos europeos no pueden imprimir dinero como les plazca, gracias a sus propias reglas fiscales, algunos genios han propuesto un banco de guerra de la OTAN. Así es que, si escuchaste bien, los europeos están promoviendo la creación de un banco de guerra de la OTAN como un banco especial para financiar la guerra con dinero de los ahorros europeos. Es básicamente un fondo de inversión de alto riesgo, donde la única garantía es que el 5% del Producto Interno Bruto Europeo será destinado a alimentar el conflicto militar industrial. No hay hospitales, no hay educación, no hay jubilaciones, pero sí, por supuesto, hay suficiente dinero para comprar tanques, drones y todo tipo de municiones para que Ucrania siga resistiendo hasta el último ucraniano. Mientras tanto, Europa sigue soñando con que Rusia baja a invadir hasta el Océano Atlántico, porque claramente el Kremlin no tiene nada mejor que hacer que lidiar con un continente quebrado y entre tanto delirio el bloque emergente de los BRICS sigue fortaleciéndose a velocidad que es impactante, dejando a Europa, digamos, en un lugar que realmente es el que lo corresponde. El pasado, que entonces, ¿qué tan mal está la situación? Tan mala que Macron, el mismo que todavía cree que Francia es una potencia mundial, intentó meterse a los BRICS y le dijeron que no, gracias, pero Indonesia sí fue aceptada. Entonces yo creo que eso te dice mucho porque Europa se ha metido en un atolladero de que no puede salir fácilmente. Si sigue financiando la guerra, se destruye su economía y si se aleja de financiar la guerra, destruye su credibilidad. Por lo tanto, Europa está envuelta en un dilema y en cualquier escenario el resultado es el mismo. Washington gana, Moscú se queda con el mayor premio y Bruselas se convierte en el hazme-reír de la historia. Entonces, bravo, genio de la geopolítica. Yo creo que la Reserva Federal también ha elevado sus tasas de interés a un 4.8% para los bonos a 10 años, desatando una avalancha de dólares y fortaleciendo su valor. Estas son cosas que han sido planificadas, considero yo, por el presidente Trump. Ahora bien, hablemos de cómo esta dinámica de la balanza de pago influiría en la política exterior, porque aquí es donde la presión va a ser brutal, debo decirte. Insiste erróneamente que un dólar débil fortalecería la exportación estadounidense, pero eso era cierto cuando los Estados Unidos aún competían industrialmente. Ahora, con un sector manufacturero devastado, el mundo no compra productos estadounidenses por sus precios, sino porque necesita su petróleo y sus productos agrícolas, sin importar obviamente el tipo de cambio. El verdadero impacto de las políticas de Trump es claro. América debe ser la ganadora financiera. Imagina que Estados Unidos impone los aranceles de Trump, esos aranceles que el presidente Trump ha prometido contra Europa, Canadá, México y China. La reducción de importaciones fortalecerá el balance comercial y por ende impulsará un valor del dólar por la nube. El resultado, un billete verde tan alto que tiene todo el potencial de desestabilizar el sistema financiero global. Para el sur global, por ejemplo, esto significa que su deuda en dólares será impagable con su moneda devaluadas. Tendrán dos opciones. Una, destinar más recursos internos al pago o entrar en default. Europa enfrentará también un dilema un poquito similar. Si cumple con las exigencias de Trump de aumentar su gasto militar en la OTAN y comprar más armas estadounidenses, debería recortar drásticamente su presupuesto, agravando su crisis económica. Hace unos días, un asesor militar alemán propuso algo revelador muy importante. Él decía que en lugar de financiar el bienestar social en toda Europa, debería crearse ese banco de guerra que le mencioné anteriormente para atraer ahorros con tasas de interés elevadas y financiar el futuro conflicto contra Rusia. En otras palabras, Europa está hipotecando su futuro para mantener viva la guerra que tenemos en Ucrania, pero la realidad es que es bastante diferente. La realidad es una cruda porque pagar un 5% del Producto Interno Bruto en gastos militares equivale
a un 4% de caída del Producto Interno Bruto. El resultado es inminente. Europa se encamina a su propia versión de la Gran Depresión del año 1929, cortesía de Trump. ¿Y quién se beneficia? Los inversores estadounidenses, por supuesto, que comprarán las industrias europeas a precios de remate. Desde esta perspectiva, yo creo que la guerra en Ucrania no es simplemente un enfrentamiento militar, sino más bien una operación de saqueo económico, con Europa como la víctima perfecta. La histeria que Rusia invadiría mientras suministraba gas y petróleo barato, es, digamos, la gran narrativa que ha permitido este desastre colapsar. Y lo peor es que la Unión Europea se ha autoconvencido a sí misma de que esto es una estrategia sensata. En los próximos 6 meses, el caos, considero que se va a intensificar. La polaridad del euro frente al dólar se ha desplomado de 1,12 a un 1,03 en tan solo unos días. Es lo más bajo que se ha encontrado en los últimos 20 años. Para la economía dependiente de exportaciones como Alemania, esto es letal, debo decirle, pero lo más preocupante es que no hay un camino claro para revertir este desastre. Trump intentará reducir el gasto estadounidense en Ucrania, como ya de hecho lo ha venido haciendo el presidente Biden en los últimos días de su mandato, lo que dejará a Ucrania a cargo de la Unión Europea. Europa debería aceptar un acuerdo que exponga la farsa de su narrativa o financiar la guerra a costa de su bienestar social. Ninguna opción es viable, debo decirle. Si recortan pensiones y servicios públicos, la extrema izquierda y la extrema derecha se alzarán rápidamente, como ya ha venido ocurriendo en Francia y en Alemania. Si continúa gastando desproporcionadamente en esta guerra que tenemos en Ucrania, el colapso económico sería irreversible. En ambos casos, yo creo que los gobiernos europeos no pueden sobrevivir políticamente, no pueden decirle a sus ciudadanos que su sufrimiento es el precio de una guerra que nunca debieron financiar. Mientras tanto, el mundo se reconfigura. Europa ya no es el centro de la historia. El bloque emergente de los BRICS se fortalece sin obstáculo con cada día que pasa. La relevancia de Europa está en caída libre. Gran Bretaña está, digamos, en un estado de desesperación. Parece más bien decidida a arrastrar a los Estados Unidos a una guerra contra Rusia e Irán, del mismo modo que el señor Netanyahu busca involucrar a Washington contra una guerra contra Irán, una guerra que no tendrá ganadores. Steinmeier, en su intento de jugar el estadista, ha coqueteado con abrir un nuevo frente militar en Armenia, bloqueando el oleoducto y la ruta de la seda china. Entonces, ¿qué hará el presidente Trump ante todo esto? Porque si se sienta con Putin, yo creo que lo primero que el líder ruso le va a preguntar es, bueno, ¿vas a controlar tus aliados o seguiremos este mismo juego? Yo creo que la acumulación de problemas es tan evidente, es tan enorme. El dólar, la balanza de pago, el colapso de la productividad occidental, la reconfiguración del comercio global y la consolidación de China y sus aliados. Occidente no tiene respuesta viable porque sus líderes se niegan a admitir, es lo obvio. Su era de dominio ha terminado. Y bueno, con esto, amigos, termino mi programa de hoy. Recuerda que puede encontrar más análisis a través de la membresía de este canal. Y si encontró este video interesante, les pido que por favor se suscriba y lo comparta con sus amigos para que este mensaje pueda seguir llegando a más personas interesadas. Entonces, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.